Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Ivonne Velázquez Delgado, residente de primer año de la especialidad de imagenología, eh, diagnóstica y terapéutica de la UMA de Mérida. Vamos a abordar el tema de hígado. El contenido que vamos a abordar, vamos a ver la embriología del hígado, las funciones, anatomía topográfica y anatomía radiológica. Vamos a ver que el hígado, la vesícula y la vía biliar se van a originar de lo que es el divertículo hepático, que va a provenir de lo que es la parte distal del intestino anterior. Esta va a comenzar a partir de la cuarta semana de gestación, aproximadamente entre la mitad de la tercera y la cuarta semana, y va a surgir de lo que son las células del endodermo embrionario. Se va a extender hacia el tabique transverso, que se va a encontrar inferior hacia lo que es una masa de mesodermo esplánico, y el corazón y el intestino medio. Vamos a ver que en mesenterio ventral va a darse origen a lo que son las membranas del omento menor, que va a dar lugar a lo que es el ligamento hepatoduodenal y el hepatogástrico. También se va a dar allí mismo lo que es el ligamento faliciforme. En este mesenterio ventral se va a dar también a cabo lo que es el peritoneo visceral, y de igual forma aquí se va a dividir lo que es el divertículo hepático en una parte craneal, que va a dar lugar a lo que es el primordio del hígado, y una parte caudal que va a dar lugar a lo que es la vesícula biliar, y el tallo pues al conducto cístico, como podemos ver en esta imagen. Vamos a ver que la proliferación de lo que son las células endodérmicas va a dar lugar a lo que son los cordones de los hepatocitos. Y del mesénquima del tabique transverso, que ya comenté, pues van a derivar lo que son el tejido hematopoyético y las células de Kupffer. Ya para lo que es la quinta y la décima semana, vamos a ver que el hígado va a ocupar la mayor parte de la cavidad superior abdominal. Normalmente vamos a observar que ambos lóbulos se van a encontrar de mismo tamaño, sin embargo, posteriormente se va a comenzar el desarrollo más rápido de lo que es el lóbulo hepático derecho. Para la sexta semana se va a comenzar a llevar a cabo la hematopoiesis, y para la semana 9 ya el hígado va a obtener el 10% del peso corporal del feto, y en la semana 12 se va a comenzar a producir lo que es la bilis. Dentro de las funciones del hígado vamos a encontrar que esta va a producir urea proveniente de lo que es el amoníaco, para que se pueda excretar por la orina. De igual forma va a eliminar lo que es el grupo amino de los aminoácidos para la producción de hidratos de carbono, y pues también va a producir lo que son los cuerpos cetónicos. Va a servir como un almacenamiento de la que es la glucosa normal, que va a transformar lo que es la glucosa en glucógeno para su almacenamiento. También va a servir como un filtro para sustancias tóxicas y residuos. Va a degradar lo que son los ácidos grasos para poder sintetizar ATP, lipoproteínas, y transportar de esta forma lo que son ácidos grasos, triglicéridos y colesterol hacia y pues desde las células del cuerpo. También va a sintetizar lo que son las sales biliares, y se van a producir lo que son proteínas plasmáticas, como son la globulina, la albúmina, protrombina y fibrinógeno. También va a servir como un transportador de nutrientes, principalmente de vitaminas como la A, la D, la E, la K, y minerales como el hierro y el cobre. Ahora, hablando de la constitución anatómica de este hígado, vamos a ver que va a estar rodeado por peritoneo y por una membrana propia, que también va a dar el nombre de cápsula fibrosa de Gleason. Esta va a cubrir este órgano, va a ser delgada y poco resistente. Su cara superficial se va a adherir a lo que es el peritoneo. La cara profunda va a proyectar tabiques hacia lo que es el parénquima entre los lóbulos y los lobulillos a nivel de lo que es el porte hepático, formando así la cápsula fibrosa perivascular.
Tenemos entonces que el parénquima hepático va a estar formado por lo que son lobulillos hexagonales que van a estar separados por lo que son los espacios interlobulillares o de Kiernan. Hablando un poco más de este parénquima hepático, vamos a tener que va a estar formado por lobulillos hepáticos, que va a ser la unidad funcional del riñón. Van a existir aproximadamente entre 50 a 100.000 lobulillos en este órgano y pues va a tener una forma hexagonal. Van a estar formadas por columnas de hepatocitos de 1 a 2 células, las cuales van a estar dispuestas en cordones. Y entre cada columna pues va a haber capilares sinusoidales, las cuales van a tener una pared de células endoteliales y macrófagos, o también llamadas células de Kupffer, las cuales pues van a tener como función pues metabolizar lo que son los hematíes viejos, bacterias y pues secretar algunas proteínas. Dentro de estos sinusoides pues se va a transportar lo que es la sangre venosa y arterial, que va a provenir de lo que es la arteria hepática y de la vena porta. Y posteriormente pues se va a verter hacia lo que es la vena central que vemos en esta imagen, para dirigirse hacia lo que sería la vena cava inferior y salir del hígado. Entre lo que es la columna de los hepatocitos y el capilar sinusoide vamos a encontrar lo que es el espacio de Dis o espacio perisinusoidal. Aquí vamos a encontrar lo que son las células estelares, o también llamadas de hito, que pues van a almacenar lo que es la vitamina A. De igual forma vamos a encontrar lo que son los canalículos biliares, que van a transportar la bilis que se comienza a formar de lo que son los hepatocitos. Entonces vamos a ver que este lobulillo hepático va a tener una vena porta, una arteria hepática y un conducto biliar, el cual va a formar lo que es una tríada portal. Cada lobulillo hepático va a tener aproximadamente pues 6 triadas portales, una en cada ángulo de su lobulillo. Ahora hablando un poco más acerca de lo que es la anatomía topográfica del hígado, vamos a ver que esta va a ser una víscera maciza que va a tener una morfología ovoide o triangular, cuyo eje mayor pues va a estar dirigido hacia arriba y hacia la izquierda. La parte derecha es la que va a encontrarse más desarrollada y va a ocupar lo que es la mayor parte del hipocondrio derecho, parte del epigastrio y del hipocondrio izquierdo. Va a estar en el compartimento supramesocólico y parte de lo que sería el inframesocólico. Se va a encontrar protegido por lo que es la parrilla costal y el diafragma, y se va a encontrar situado entre la séptima y la 11ª costilla aproximadamente. Este órgano pues va a ser muy móvil, ya que en la inspiración va a poder descender hasta por debajo de lo que es el borde costal, alcanzando parte de lo que sería el flanco derecho, y en la expiración máxima va a ascender aproximadamente hasta el 5º espacio intercostal, que podemos pues tener como referencia el borde inferior del pezón. Va a tener una longitud transversal de 28, una craniocaudal de 10 y una anteroposterior de 16 centímetros. Vamos a tener que morfológicamente va a estar dividido por lo que es el ligamento faliciforme en un lóbulo hepático izquierdo y en un lóbulo hepático derecho, y funcionalmente por la fisura porta principal, que vamos a abordar más adelante. El peso de este órgano va a oscilar aproximadamente entre 1.4 a 1.8 en los hombres y de 1.2 a 1.4 en las mujeres, y pues va a representar prácticamente el 2.5% del peso corporal total en el adulto. Vamos a ver que esta cara diafragmática, dependiendo de dónde se estudie, va a tener dos caras, una diafragmática y una visceral, y un borde inferior. Algunas bibliografías pueden tomar la parte posterior de la cara diafragmática como otra cara, sin embargo, pues aquí la vamos a abordar como dos caras nada más. Hablando específicamente entonces de lo que es la cara diafragmática, esta vamos a ver que comprende una cara antero superior, que va a estar cubierta por peritoneo, y una parte extraperitoneal que va a pertenecer a lo que es la área desnuda, ya que, pues, como comenté, no va a estar cubierta de peritoneo. Va a tener 3 porciones, una anterior, que es esta que está aquí, que va a cruzar lo que es los bordes cartilaginosos del epigastrio y se va a dirigir hacia lo que es
el lóbulo hepático izquierdo. En la porción superior vamos a ver que va a tener relación con la cavidad pericárdica junto con el diafragma. Y pues la parte derecha va a pertenecer prácticamente a lo que es el lóbulo hepático derecho hasta su porción distal. En la parte posterior vamos a encontrar esta área que es el área desnuda, como podemos observar, se va a encontrar desprovistas de peritoneo, como ya mencioné, y va a estar pues rodeada por lo que serían los ligamentos coronarios, que voy a explicar más adelante, por su hoja anterior y posterior, y que en sus extremos pues distales se van a fusionar para formar lo que serán los ligamentos triangulares. Se va a adelgazar hacia su izquierda y vamos a encontrar ahí pues un amplio surco que pertenece a lo que es la vena cava inferior y va a tener relación con lo que es la aorta, la columna vertebral, con el esófago y con el nervio vago. Hablando un poco de lo que son los recesos, vamos a ver que va a haber un receso subfrénico que se va a encontrar en lo que sería la cara antero superior del hígado y el diafragma. Después pues vamos a ver lo que es lo que sería el espacio subhepático que tenemos aquí, donde vamos a encontrar el compartimento supracólico que va a estar pues inferior a lo que es el receso subhepático. De igual forma vamos a encontrar el hepatorrenal, que es el que vemos aquí señalado, que va a ser una extensión posterior de lo que sería el espacio subhepático. Hablando entonces ahora de lo que es la cara visceral, esta se va a encontrar orientada hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Va a tener 3 surcos que van a formar una H que va a aislar los 4 lóbulos. Vamos a ver que va a tener una fisura sagital derecha que va a estar formada hacia adelante por lo que es la fosa de la vesícula biliar, hacia atrás por el surco de la vena cava inferior, y ambas van a estar divididas por lo que es una porción del parénquima hepático, que es una prolongación del lóbulo caudado, que es también llamado el proceso caudado. Del otro lado vamos a encontrar el surco sagital izquierdo, el cual va a ser continuo, y vamos a encontrar lo que es hacia adelante el ligamento redondo, que va a ser vestigio de lo que es la vena umbilical. Hacia atrás vamos a encontrar lo que es el ligamento venoso, que va a ser un remanente del conducto venoso de Arancio. Y en el surco transversal de esta H vamos a encontrar lo que es el porte hepático o el hilio hepático, el cual va a tener una medida de 6 a 7 centímetros de longitud aproximadamente y 1.5 centímetros de ancho. De posterior a anterior vamos a encontrar que va a estar la vena porta, la arteria hepática y el conducto cístico. Estos surcos pues van a dividir a la cara visceral en 4 lóbulos, uno derecho, uno izquierdo, un lóbulo caudado y un lóbulo cuadrado. Vamos a ver que el derecho va a tener relación con lo que es el colon, va a presentar una impresión colónica, de igual forma va a presentar relación con el riñón ipsilateral y va a presentar una impresión renal, y de igual forma presenta relación con la suprarrenal, que también presenta una impresión. El lóbulo izquierdo va a tener relación con la cámara gástrica, aquí podemos ver la impresión que se marca, y relación con el esófago, que es una impresión más delgada. Vamos a ver al lóbulo cuadrado aquí, que va a estar situado a la izquierda de lo que es la vesícula biliar y a la derecha de lo que sería el ligamento redondo. Se va a encontrar por delante de lo que es el porta hepático. El lóbulo caudado, por otra parte, o también llamado de Spiegel, se va a encontrar por detrás del porta hepático, y pues se va a considerar un lóbulo independiente, ya que se va a unir por el proceso caudado al lóbulo derecho y se va a encontrar por debajo de lo que es la transcavidad de los epiplones. Este lóbulo va a tener un drenaje especial, ya que va a recibir ramas tanto de la vena porta derecha como de la vena porta izquierda en su bifurcación, y también va a presentar varias venas hepáticas que lo van a drenar directamente hacia lo que es la vena cava inferior.
Ahora hablando del borde inferior de este órgano, vamos a ver que va a separar lo que es la cara diafragmática de lo que es la cara visceral. Va a ser palpable a la exploración física y se va a proyectar sobre la línea oblicua que vamos a trazar aproximadamente de lo que es la 10ª costilla derecha hacia la 6ª costilla izquierda, y va a presentar una incisura para lo que es la vesícula biliar y para lo que sería el ligamento redondo. Vamos a ver que va a ser parte de lo que es el triángulo de Lave, que se va a encontrar en lo que es en el epigastrio, y que también va a tener pues un borde izquierdo que va a ser lo que es la parrilla costal, y un borde inferior que viene siendo la parte de abajo de la cámara gástrica o del estómago. Bueno, hablando ahora de lo que son los medios de fijación, vamos a ver que el ligamento faliciforme, que es este que viene aquí, se va a originar por detrás de lo que es la hoja superior del ligamento coronario, junto a lo que es la vena cava inferior, y se va a prolongar hacia adelante sobre lo que es la cara anterior del hígado, y va a llegar a lo que es el ligamento redondo, el cual se va a continuar rodeando a esta estructura. Y pues va a ser un medio muy poco eficaz de fijación del órgano, algo que es importante del ligamento faliciforme, porque va a dividir lo que es el receso subfrénico en uno derecho y uno izquierdo. Y pues que va a conectar lo que es la cara diafragmática con el diafragma y la cara diafragmática con la pared abdominal anterior. Otro de los ligamentos que vamos a mencionar pues son los ligamentos coronarios, el derecho y el izquierdo. Estos ligamentos coronarios son flexiones pues del peritoneo. Estos van a estar rodeando lo que es el área desnuda y se van a prolongar para formar lo que son los ligamentos triangulares derecho e izquierdo al fusionarse sus ambas hojas, la posterior y la anterior. Estas van a contribuir a la fijación real del hígado junto con lo que es la vena cava inferior y sus tributarias. Otro de los medios de fijación del hígado va a ser el epiplón menor. Va a encontrarse ocultando lo que es la parte izquierda retroportal de la cara visceral, y el lóbulo caudado se va a insertar de lo que es la curvatura menor del estómago hacia el hígado, y va a dar lo que es el ligamento gastrohepático. De igual forma se va a prolongar transversalmente hacia lo que es el porta hepático, fijándose al duodeno, dando de esta forma lo que es el ligamento hepatoduodenal, donde observamos la ventana del aumento menor. Vamos a ver el ligamento redondo. Pues como ya comenté, va a ser una obliteración de lo que es la vena umbilical y va a unir al hígado a la zona umbilical en la pared abdominal anterior. El ligamento venoso, que no vemos en esta imagen, pues va a ser, como ya comenté, un remanente de lo que es el conducto venoso fetal, que pues va a ser el que va a conducir la sangre venosa desde la placenta hacia la derivación hepática. Hablando ahora de lo que es la irrigación del hígado, vemos que el aporte de sangre va a provenir de dos fuentes. El 80% va a venir de lo que es la vena porta y el 20% de la sangre oxigenada va a provenir de lo que es la arteria hepática. La arteria hepática común, que es la que vemos aquí, va a venir de lo que es el tronco celíaco, se va a dirigir hacia la derecha y después de 4 centímetros pues se va a bifurcar en dos ramas, una arteria hepática propia y una gastroduodenal. La gastroduodenal se va a extender en la parte superior de lo que es el duodeno y el páncreas, va a dar una arteria que sería la arteria pancreatoduodenal superior posterior, y va a emitir dos ramas, que es la epiploica derecha, que sería esta, y otra pancreatoduodenal superior anterior. La arteria hepática propia
se va a bifurcar en una arteria hepática derecha y una arteria hepática izquierda. La derecha va a ser más voluminosa y además pues esta arteria hepática va a tener varias colaterales como la gástrica derecha, la cística, para la cápsula fibrosa del hígado, que sería pues una red perihepática. De igual forma va a tener ramas colaterales, la arteria hepática común, como son la pancreática, las duodenales superiores, los ganglios linfáticos, los peritoneales y las epiploicas. Hablando un poco de la variación anatómica de esta arteria hepática, vamos a ver que existen varias clasificaciones, sin embargo, una de las más utilizadas va a ser la clasificación de Mitchell. El tipo 1, que es lo que acabo de explicar, que vamos a poder observar en el 55% de las personas, vamos a ver que la arteria hepática propia pues va a provenir de lo que es la arteria hepática común, que va a provenir de lo que es el tronco celíaco. La arteria hepática propia se va a dividir en lo que es una arteria hepática derecha y una izquierda, y esta arteria hepática común también va a dar la rama gastroduodenal. El tronco celíaco, por otra parte, pues va a dar las tres ramas: la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. En la variación anatómica tipo 2, vamos a observar que en lugar de que la arteria hepática izquierda provenga de lo que es la arteria hepática propia, va a surgir de lo que es la arteria gástrica izquierda. En el tipo 3, vamos a ver que en lugar de que la arteria hepática derecha provenga de la arteria hepática propia, va a venir de la mesentérica superior. La tipo 4 pues va a ser una combinación de la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 5, vamos a observar que va a haber una anatomía normal, sin embargo va a haber una arteria hepática izquierda accesoria que va a provenir pues de la arteria hepática, de la arteria gástrica izquierda, perdón. En el tipo 7, de igual forma una anatomía normal, sin embargo la arteria hepática derecha va a venir de la arteria mesentérica superior. La tipo 5 pues va a ser una combinación del tipo 6 y del tipo 5, donde vamos a encontrar una anatomía normal, sin embargo va a haber una arteria hepática izquierda accesoria proveniente de la gástrica izquierda y una arteria hepática derecha proveniente de la arteria mesentérica superior. Y en el tipo 9 vamos a encontrar que la arteria hepática común va a provenir de la arteria mesentérica superior en lugar de provenir de lo que es el tronco celíaco. Y en el tipo 10, que no vemos aquí, pues vamos a ver que la arteria hepática común también va a poder derivarse de lo que es la arteria gástrica izquierda. Ahora hablando un poco de lo que es la vena porta, vamos a ver que va a tener una medida aproximada de 8 centímetros hasta que se bifurca en el porta hepático. Va a tener un calibre medio aproximado de 11.2 milímetros y esta se va a formar a nivel de lo que sería la vértebra lumbar L2, detrás de lo que es la vena cava inferior y detrás de la cabeza del páncreas. Se va a formar de lo que es el tronco espleno-mesentérico, que está formado por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior, que junto a la vena mesentérica superior van a formar lo que es la vena porta. Esta va a presentar tres segmentos: uno retropancreático, donde vamos a poderlo encontrar a lo que es a la derecha de la arteria mesentérica superior y a la izquierda del colédoco; un segmento radicular, que es donde vamos a poder observarlo en la ventana del aumento menor, que ya comenté hace un momento, y un segmento portalo-iliar, que es donde va a ocurrir la bifurcación. Las ramas portales se van a encontrar adyacentes a lo que va a ser una arteria hepática y un conducto biliar, y que van a formar la arteriada portal que he venido comentando anteriormente. Perdón. Vamos a ver que desde su origen la porta pues va a recibir ramas de las venas gástricas izquierda, la derecha, la pancreatoduodenal, de igual forma a las venas prepilóricas y las venas paraumbilicales. A través de esto pues se va a ver lo que es una comunicación con la circulación general y cómo se va a dar esa circulación, esta comunicación con la circulación general.
a la hora de comunicarse con lo que es las esofágicas, o sea, las gástricas izquierdas, se van a comunicar con las esofágicas inferiores que van a drenar en las intercostales y en los ácigos, con las rectales a la hora de que se establezca comunicación con lo que es la vena cava, las hemorroidales y las venas hipogástricas, y con las peritoneales que vendría siendo lo que es un sistema portal accesorio, donde vamos a encontrar lo que son las venas gastrohepáticas, las del ligamento falciforme, las císticas, las frénicas y las parailiares. De igual forma, pues vamos a ver que esta vena porta, como ya mencioné, se va a bifurcar en dos ramas. Una derecha que va a ir hacia el lóbulo hepático derecho y que va a emitir una rama horizontal que va a tener pues dos ramas, una anterior y una posterior, y una rama paramediana que también va a tener sus dos ramas, una anterior y otra posterior. Y la vena porta izquierda va a ir hacia el lóbulo hepático izquierdo, va a ir hacia adelante y hacia atrás y va a extender de igual forma sus ramas posteriores. Va a tener una oblicua que va a ir hacia abajo y otra posterior, que esta es la que iría al segmento caudado. Hablando ahora de lo que son las venas suprahepáticas, estas van a llevar lo que es la sangre venosa desoxigenada hacia los lóbulos hepáticos, hacia la vena cava inferior, y va a estar formada por lo que son las venas sublobulares, que van a recoger la sangre que viene de las venas centrobulares de los lobulillos hepáticos. Van a existir tres venas suprahepáticas, una media, una izquierda y una derecha. La vena suprahepática izquierda va a provenir, a formarse de ramas que se drenan de los segmentos 2 y 3. Y la vena suprahepática media va a formarse a partir de ramas que provienen de los segmentos 8, 5 y 4. Y la vena suprahepática derecha se va a formar de ramas que provengan de los segmentos 7 y 6. Sin embargo, también puede recibir ramas de otros segmentos. Algo que se me pasa y que es muy importante es que estas venas suprahepáticas se van a dividir pues en venas suprahepáticas en dos grupos, no habían dicho, superiores y las inferiores. Las inferiores van a drenar nada más a lo que es el lóbulo caudado, y las superiores pues van a drenar a los lóbulos restantes, como ya expliqué, del 2 al 8. Ahora vamos a ver que el hígado va a ser un importante productor de linfa. Se cree que la cuarta parte de la linfa que se produce aquí pues se va a verter al conducto torácico. Este drenaje linfático pues se va a dividir en colectores superficiales y profundos. Los superficiales van a ser subperitoneales, que van a estar junto a la cápsula de Gleason y van a formar una red, y los profundos pues van a ir junto al tejido conectivo, acompañando lo que es la tríada portal. La mayoría de la linfa que se va a producir aquí en el hígado va a estar formada en lo que son los espacios perisinusoidales, y estos vasos linfáticos pues superficiales y profundos pues van a converger en lo que es el porta hepático. Los superficiales, que van a proceder de lo que es la cara anterior de las caras diafragmáticas y viscerales, van a drenar en lo que son los nódulos hepáticos, que posteriormente van a drenar hacia lo que son los nódulos celíacos. Los superficiales, que vienen de lo que son las caras posteriores de la cara diafragmática y visceral y del área desnuda, pues van a drenar en lo que son los nódulos linfáticos frénicos y también en los mediastínicos posteriores. Posteriormente de aquí se dirigirían a lo que son el conducto linfático derecho y el torácico. Sin embargo, van a existir pues algunos vasos linfáticos que van a tener un trayecto diferente y van a ir, por ejemplo, a los nódulos gástricos izquierdos, a los paraesternales y hacia los de la pared anterior del abdomen. Hablando ahora un poco de la inervación de este órgano, vamos a ver que va a estar proveniente de lo que es el nervio vago y del plexo celíaco.
Este plexo celíaco pues va a tener tanto nervios parasimpáticos como simpáticos. Y pues va a tener dos porciones, una anterior y una posterior. La porción anterior pues va a estar alrededor de lo que es la arteria hepática común y después va a penetrar en el porte hepático para ir a lo que es el lóbulo izquierdo y el lóbulo caudado. Y el plexo posterior pues se va a dirigir por la cara posterior de la vena porta y se va a situar también posterior a lo que es la vía biliar principal para entrar al hígado y inervar el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado. Las ramas de lo que es el nervio vago pues se van a formar a nivel de lo que es el cardio y pues se van a dirigir hacia el epiplón menor y de ahí al porta hepático. Hablando un poco de las variantes anatómicas hepáticas, vamos a ver que van a existir varios tipos de lóbulos hepáticos que podemos encontrar, pero que pues son variantes normales, ¿no? Vamos a ver que en esta imagen vamos a ver un lóbulo hepático izquierdo más pequeño y que va a tener surcos costales en su cara anterior. En esta imagen vamos a ver que hay una atrofia total de lo que es el lóbulo hepático izquierdo y que va a tener también una compresión de lo que es la vena porta izquierda. En la siguiente imagen vamos a ver que es la famosa el lóbulo en silla de montar, ya que tiene una forma característica pues de esta silla. Vamos a ver el lóbulo hepático izquierdo relativamente más grande. Y en la imagen de abajo vamos a ver que del lóbulo hepático derecho se va a extender una prolongación distal que va a tener una forma de lengua. Otra variante que vamos a encontrar en la cara visceral va a ser, por ejemplo, que vamos a encontrar un surco renal un poco más profundo. Y en esta vamos a encontrar que en la cara diafragmática, en lugar de ser lisa y regular, pues vamos a encontrar surcos que provienen de lo que es el diafragma. Ahora vamos a pasar a la segmentación hepática. El doctor Coinaud fue un cirujano francés, el cual fue el que primeramente describió lo que es la segmentación del hígado. Después se empezó a utilizar como una nomenclatura universal para localizar las lesiones hepáticas y orientar de esta forma lo que son los cirujanos y los intervencionistas para un abordaje mejor de las mismas. El hígado vamos a ver que se va a dividir en 8 segmentos funcionales. Cada uno va a tener pues una arteria hepática, una vena porta y un conducto biliar. Y pues el drenaje que va a estar dado por lo que son las venas hepáticas. Las venas hepática media va a dividir el hígado en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. La vena hepática izquierda va a dividir el lóbulo izquierdo en una parte lateral y en una parte medial. La vena suprahepática derecha va a dividir el lóbulo derecho en una parte anterior, en un segmento anterior y un segmento posterior. Y la vena porta que vemos aquí abajo va a dividir el lóbulo hepático en una porción superior y en una porción inferior. Entonces, los segmentos quedarían de esta forma. Vamos a comenzar la numeración, que así fue como se realizó, con la numeración del lóbulo caudado, que se comienza con el número 1, y de allí la numeración va a tener pues el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a ver que en el lóbulo hepático izquierdo vamos a encontrar con el número 2 al lóbulo lateral superior del lóbulo izquierdo, con el número 3 al lóbulo lateral inferior del lóbulo izquierdo, con el número 4 al lóbulo medio superior y medio inferior del lóbulo izquierdo. Con el número 5 vamos a tener al anteroinferior del lóbulo derecho, con el número 0 al póstero inferior del lóbulo derecho, con el 7 al póstero superior del lóbulo derecho y con el 8 al segmento anterosuperior del lóbulo derecho. De igual forma, pues, Coin también formó lo que es la división de estos segmentos por una línea en la cara diafragmática,
también llamada línea de Canty, que era una línea que se trazaba desde lo que es la vena cava inferior hacia la fosa de la vesícula biliar. Vemos que en esta cara anterior solo vamos a ver lo que son los segmentos 2, 3, los 4, el 8 y así no vamos a ver los segmentos posteriores del lóbulo derecho, que vendrían siendo el 6 y el 7. Ahora vamos a pasar a la anatomía radiológica. Vamos a ver que la radiografía de abdomen nos va a servir para valorar lo que es el tamaño y los contornos del hígado. Nos va a permitir ver si hay alguna alteración cuando exista con respecto a gases, por ejemplo, o a mineralización. Vamos a encontrar al hígado en el cuadrante superior derecho, como una imagen radioopaca homogénea, con densidad similar a lo que es los tejidos blandos. Lo vamos a encontrar, como ya habíamos comentado, a nivel de lo que es el quinto espacio y inferior a lo que sería la parrilla costal. Como observamos en estas dos imágenes de radiografía, una anteroposterior de abdomen y una lateral, donde en la anteroposterior, en relación a tejidos blandos y estructuras óseas, las vamos a encontrar sin alteraciones. Observamos una adecuada distribución de gas con material de resistencia interior, y en la lateral vamos a observar en lo relacionado a tejidos blandos una estructura lineal radiopaca de trayecto curvo en relación a lo que sería una sonda nasogástrica. Esta era pues una radiografía de una niña de 5 años que se estaba estudiando por síndrome doloroso abdominal. Podemos observar aquí unas asas, se observan pues distendidas. Hablando ahora de lo que es la ecografía, vamos a ver que pues este estudio de ecografía va a ser obligado en pacientes donde se sospeche o se tenga certeza que existe algún tipo de enfermedad hepática. Este estudio se debe de llevar posterior a que se realiza un interrogatorio, una exploración, de preferencia después de haber realizado algún tipo de prueba sanguínea. Esto debido a que pues es inocuo, se hace muy rápido y pues tiene un bajo costo, a diferencia de otros estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética. ¿Cómo se debe de realizar? Se debe de pedir al paciente un ayuno aproximadamente entre 6 a 8 horas, esto con la finalidad pues de evitar la interposición de gas y poder valorar mejor las estructuras. También se debe de evitar pues el cigarro, ya que se ha visto que está relacionado con el aumento de gas. Se va a colocar al paciente en decúbito supino, con los brazos por detrás de la cabeza y las piernas estiradas. Se prefiere usar un transductor convexo con frecuencia de 3 a 5 MHz. Y pues lo importante aquí es valorar todos los segmentos hepáticos para no dejar pasar ninguna lesión. Para valorarlo bien, pues se requieren visualizarlo transversalmente, longitudinalmente, por abordaje en epigastrio, subcostal e intercostal. Se va a evaluar inicialmente en inspiración profunda para desplazar caudalmente a lo que es el hígado y pues de esta forma evitar lo que es la parrilla costal. Se va a colocar primeramente a nivel del epigastrio el transductor para valorar el lóbulo hepático izquierdo y después longitudinalmente. Después de evaluar lo que es el lóbulo hepático izquierdo, nos vamos a evaluar el lóbulo hepático derecho, observándolo por vía subcostal, línea media clavicular, línea media axilar anterior y media clavicular. Este es un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de epigastrio, donde podemos observar al hígado de ecotextura homogénea, de bordes regulares, hipoecoico, que inferior a este podemos encontrar
al páncreas en su porción de cabeza, de cuello, de cuerpo y de cola. Y también podemos observar aquí a lo que es la vena esplénica, una imagen ovalada anecoica. Adyacente a ella podemos observar a la arteria mesentérica superior e inferior a la aorta. De igual forma podemos observar debajo de lo que es el páncreas a la confluencia de la vena y la porta. Esta imagen pues fue tomada en un abordaje en epigastrio en eje transverso. Como ya vimos, pues nos permite evaluar lo que es el lóbulo hepático izquierdo y diversas estructuras. Algo que es importante tener en cuenta es que para realizar un estudio adecuado de hígado tenemos que tomar imágenes tanto longitudinales como transversales de lo que es el lóbulo hepático izquierdo, del lóbulo hepático derecho. Tenemos que ver el alporta hepático, a las venas suprahepáticas y también puedes ver cómo es la ecogenicidad del hígado con respecto a la corteza renal ipsilateral. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, hace topografía de hígado en un abordaje subcostal, donde podemos observar un hígado de cotextura homogénea, hipoecoico, de bordes regulares, aparentemente sin lesiones, donde nos permite observar cómo identificar a la vena cava inferior como una imagen de morfología redondeada, anecoica, y junto adyacente a él, más bien dicho, podemos localizar lo que es el lóbulo caudado. Si nos, en esa misma posición, si nos oblicuamos un poco, podemos obtener esta imagen, donde podemos observar tanto al lóbulo hepático derecho como al izquierdo, que se encuentran divididos por lo que es la fisura lobar, donde podemos encontrar lo que es la vesícula biliar y a la vena cava inferior, como dos estructuras de morfología ovoidea, anecoicas en relación, pues, como comenté, a la vena cava inferior y a la vesícula biliar. Y también nos permite visualizar en esta imagen a lo que sería la vena porta como una imagen tubular alargada anecoica con paredes ecogénicas. Esto en relación a, pues, que se encuentra, como ya comentamos, unida a lo que es el tejido conectivo en la tríada portal. Esto nos va a ayudar a diferenciar, pues, la vena porta de la mande. Esa línea que estás mencionando no es la cisura lobar, es la línea de Cantley. Pues sí, o sea, es el surco longitudinal sagital. Ajá, lo que pasa es que la cisura lobar corresponde más bien a por donde pasa el ligamento redondo y dentro pues el vestigio de la vena, o sea, de la vena umbilical. La izquierda, ¿no? Ah, bueno, perdón. Sí. ¿Sí sabes cuál es la línea de Cantley? Sí, es la que mencioné, que era la que se trazaba desde lo que es la vena cava inferior hacia la fosa de la vesícula biliar. ¿Y divide el hígado de? Divide el hígado del lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Así es. Y más arriba, ¿qué se encontraría? O sea, como que, pues, un dato vascular. Más bien pues una vena, pero ¿cuál sería? ¿En dónde, perdón? Por esa línea de Cantley que estamos viendo, es un corte inferior, pero superiormente, ¿qué vaso hallarías? Superiormente. Sí, vena hepática. Vena hepática media. Ok. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Sí. Adelante. Ok. Bueno, otra de las cosas que es importante ver, pues, es el tamaño del hígado. Algunas bibliografías manejan que un tamaño normal pues debe de ser inferior a 15.5, sin embargo, dependiendo de la bibliografía que leas, puede ser hasta 16 o hasta 18. En las mujeres se espera encontrar una medida aproximada de 14.9 más menos 1.6 y en los hombres de 15.1
más o menos 1.5 centímetros. Para medir el hígado, pues tenemos que tener un abordaje a nivel de la línea media clavicular, donde vamos a observar al hígado en su eje longitudinal mayor y es ahí donde vamos a medirlo. Hay que tener en cuenta que pues el tamaño del hígado va a variar también, como comenté, con respecto al sexo, pero también con la edad, con el peso y la superficie corporal del paciente. Ay, se me pasó de decir una cosita aquí. Muchas veces no nos permite un abordaje en la línea clavicular media por la parrilla costal, así que también puede hacerse un abordaje en la línea anterior axilar. Otra de las cosas que es importante mencionar, pues es la imagen del porte hepático, como comenté. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de epigastrio, donde podemos observar a un hígado homogéneo, hipoecoico, de bordes regulares, aparentemente sin lesiones, donde podemos visualizar estas tres estructuras de morfología alargada en relación a lo que sería el conducto cístico y una imagen redondeada en relación a la arteria hepática y una imagen ovalada en relación a lo que sería la vena portal. La siguiente imagen a su derecha, en un abordaje oblicuo subcostal, vamos a encontrar las mismas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el conducto biliar. Aquí vamos a ver la vena porta, vamos a ver la arteria renal derecha, la vena cava inferior, la arteria hepática y la aorta. Y como comenté, pues debemos de comparar la ecogenicidad del hígado con respecto a la corteza renal. En esta imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de hígado, podemos observar un hígado de cotextura homogénea, levemente hiperecogénico con respecto a lo que es la corteza renal y aparentemente lo observamos sin lesiones. La siguiente imagen a su izquierda es un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de vaso, donde podemos observar este vaso de bordes regulares, de cotextura homogénea, que se encuentra pues isoecoico, un poco hipoecoico en relación a lo que sería el hígado, o sea, el hígado al vaso, perdón. Y algo que también es importante, pues, es valorar lo que es el diámetro de la porta. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con la aplicación Doppler Color hacia topografía de hígado, donde podemos observar un hígado de ecotextura homogénea, de bordes regulares, aparentemente sin alteraciones, donde podemos visualizar la vena porta de una morfología tubular anecoica con paredes ecogénicas, que a la aplicación Doppler Color podemos observar el flujo hepatópeto que tiene hacia el interior del hígado. Y esta su rama izquierda, pues que aunque se pinta de color rojo, lo único que nos indica pues que es el flujo que se aleja del transductor. El diámetro normal que esperamos de la vena porta es menor a 13 milímetros, mayor de este, pues ya se espera algo patológico. Ahora hablando de la segmentación hepática por ecografía, vemos que para observar las venas suprahepáticas, el abordaje que se tiene que tener es subcostal. Aquí vamos a observar en este ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de hígado. Vamos a observar un hígado de ecotextura homogénea, hipoecoico, de bordes regulares,
con algunas imágenes alargadas anecoicas en su interior en relación a lo que sería la vena suprahepática izquierda, la media y la derecha, la cual divide los segmentos 2 de la vena suprahepática izquierda, divide el segmento 2 del segmento 4, la vena suprahepática media divide el segmento 7, el segmento 8 del segmento 7. En esta otra imagen de ultrasonido magnificada en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de abdomen, podemos observar a la vena suprahepática derecha que divide a los segmentos anteriores de los posteriores del lóbulo hepático derecho, y de igual forma podemos visualizar aquí pues la rama porta derecha con su rama anterior y posterior. Estas son dos imágenes de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de abdomen, donde podemos observar en un abordaje subcostal esta imagen que ya habíamos presentado, donde podemos observar las venas suprahepáticas izquierda, la media y la derecha, que pues divide a los segmentos 2 del 4A, a la vena media que divide al segmento 4 del segmento 8 y la vena suprahepática derecha que divide al segmento 8 del segmento 7. Aquí vemos a un hígado de ecotextura homogénea y hipoecoico de bordes regulares y lesiones aparentes. Si oblicuamos un poco este transductor hacia inferior, vamos a observar esta imagen a su izquierda, donde podemos observar a la vesícula biliar, que pues va a dividir al segmento 4B del segmento 5, como podemos ver en esta imagen. Esta es una imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de hígado, donde podemos observar en un abordaje subcostal a la vena porta con su rama derecha y su rama izquierda. La rama derecha que emite su rama anterior para los segmentos anteriores, el 5 y el 8, una rama posterior para los segmentos 6 y 7, la izquierda que emite sus ramas 3, 4 y 2, para los segmentos 2, 3 y 4, perdón. Ahora pasando a lo que es la tomografía de hígado, tenemos que este estudio de multicorte que tiene, pues se puede realizar en una técnica de multifase, va a permitir pues caracterizar lesiones con medio de contraste con las diferentes tomas que se obtengan durante el estudio. Normalmente vamos a ver que la densidad del parénquima hepático en una fase simple la vamos a encontrar entre 55 y 65 UH, y pues va a ser 10 UH más del que se encuentra en el vaso. Las densidades de este órgano van a variar pues dependiendo del contenido de grasa que tenga. Si tiene pues un contenido graso, por ejemplo en una esteatosis, la densidad que se va a esperar es menor. Y algunas de las indicaciones para la realización de este estudio pues son las infecciones, las enfermedades inflamatorias, litiasis, cáncer, los traumatismos. También sirve para biopsias, para las planeaciones de cirugía, estadificar y planear, así como la administración de la radiación. Se deben hacer reconstrucciones coronales y sagittales. La técnica multifase pues va a permitir el uso de medio de contraste. Normalmente nosotros pues utilizamos en el hospital el Chenit en un concentrado de 350 mililitros en 100 mililitros. El flujo de infusión vía intravenosa va a ser de 2.5 a 3.5 mililitros segundo. Y se espera que para que se pueda administrar el medio de contraste, el rango o el valor máximo de creatinina sea de 1.5. El protocolo que usaremos pues es de 120 kilovoltios
y de 175 a 300 mA. Normalmente se realiza en inspiración y con una colimación de 5 a 10 milímetros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, pues, en las tomografías multifase, pues, es tomar una imagen, un estudio sin contraste, unas proyecciones sin contraste, ya que estas nos sirven, pues, como base para observar el grado de reforzamiento que tenga estas lesiones y así poderlas caracterizar mejor. Aquí esta fase, pues, nos ayuda, esta tomografía sin contraste nos ayuda, pues, para observar mejor lo que son las hemorragias, las calcificaciones y las enfermedades distintas hepáticas. En lo que respecta a la fase arterial, vamos a ver que esta va a tener una fase precoz que va a comenzar aproximadamente entre los 15 a los 25 segundos. Normalmente en esta fase no vamos a ver ningún realce en el parénquima. Y ya que únicamente, pues, vamos a encontrar, pues, realce en las arterias, en la aorta abdominal y en las arterias hepáticas. La fase tardía, pues, va a comenzar más o menos entre los 30 y los 40 segundos, y aquí vamos a ver, pues, lesiones hipervasculares, como por ejemplo un hepatocarcinoma o un hepatoblastoma, que son lesiones hipervasculares. En la fase de redistribución o venosa portal, esta va a comenzar entre los 70 a 60 segundos y aquí es donde vamos a obtener un máximo realce del parénquima. Esto debido, pues, a la distribución en los sinusoides del medio de contraste. Vamos a poder visualizar bien lo que es la vena porta y, pues, sus ramas intrahepáticas, y también nos va a permitir, pues, ver lesiones hipovasculares como por ejemplo las metástasis, los linfomas. Y en la fase de equilibrio o fase venosa hepática va a ocurrir aproximadamente a los 90 segundos a 2 minutos de haber comenzado el paso del medio de contraste, y pues va a tener una distribución en el intersticio y va a comenzar lo que es la disminución de la captación del medio de contraste del parénquima y de la arteria. Estas dos imágenes de tomografía en reconstrucción coronal y sagital en fase sin contraste, en fase simple, con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar un hígado de bordes regulares, homogéneo, hipodenso, sin lesiones aparentes. Vamos a ver aquí, pues, cómo es lo normal que se pudiera, en la forma en que se mide realmente el hígado, desde su parte más distal a su parte más craneal del hígado. Y en la sagital, pues, igual observamos un hígado de bordes regulares, homogéneo, hipodenso, aparentemente sin lesiones. Estas dos tomografías, pues, son de un mismo paciente. Aquí tenemos un estudio de tomografía de abdomen simple en corte axial, con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar en lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas sin alteraciones. Observamos un hígado de bordes regulares, homogéneo, hipodenso, aparentemente sin lesiones. En este esquema de aquí, pues, podemos ver que no existe ningún tipo de realce. Este es un ejemplo de una fase arterial. Es un estudio de tomografía en corte axial con ventana para tejidos blandos en fase arterial, donde podemos observar en lo valorable de tejidos blandos estructuras óseas sin alteraciones. Podemos ver el realce de lo que son los vasos arteriales, así como de la corteza renal. Observamos, pues, el parénquima hepático, como comenté, pues, homogéneo e hipodenso. Aquí en este esquema podemos observar que, pues, aún no existe realce del parénquima, solamente de lo que son los vasos arteriales. Este es un estudio de tomografía en corte axial en fase portal, con ventana para tejidos blandos, donde podemos observar en lo valorable de tejidos blandos sin alteraciones, y pues podemos ver cómo ya podemos observar lo que es la vena porta, que se encuentra ya con realce,
y así como sus ramas intrahepáticas. Vamos a ver un parénquima hepático con realce homogéneo, de bordes regulares, aparentemente sin lesiones. Y de igual forma se observa pues aún el realce de lo que es el parénquima renal. En este esquema podemos observar pues cómo ocurre el realce de lo que es el parénquima y las ramas portales. Este es un ejemplo de una fase venosa. Es un estudio de tomografía en corte axial, en fase venosa contrastada, en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar en lo valorable de tejidos blandos sin alteraciones. Podemos observar aún cómo se encuentra levemente el realce de lo que sería la vena porta. Esperamos encontrar aquí lo que es la visualización de lo que son las venas suprahepáticas y observamos lo que es un parénquima homogéneo del hígado de bordes regulares hipodenso. Aquí, como ya comenzó, pues vamos a comenzar el descenso de lo que es el realce tanto arterial como del parénquima, y pues también vemos un menor realce de lo que es el parénquima renal. Ahora, hablando de lo que es la segmentación por tomografía, tenemos este estudio de tomografía en corte axial en fase portal a nivel de lo que son los segmentos superiores, donde podemos observar un parénquima hepático de bordes regulares, homogéneo, aparentemente sin alteraciones. Podemos visualizar lo que es la vena suprahepática izquierda, la vena suprahepática derecha y la vena suprahepática media y la vena suprahepática derecha. De igual forma podemos visualizar aquí lo que es el lóbulo caudado. Vemos la división entonces de lo que sería el segmento 2 del segmento 4, por lo que sería la vena suprahepática izquierda, el segmento 4 del segmento 8 por la vena suprahepática media y el segmento 8 del segmento 7 por lo que es la vena suprahepática derecha. Este es otro estudio de tomografía en corte axial de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase portal, donde podemos observar un parénquima hepático en máximo realce homogéneo de bordes regulares. Esta imagen está a nivel de lo que sería la rama porta hepática izquierda. Vamos a ver que se encuentra esta primero debido a que se encuentra más arriba de lo que es la derecha. Visualizamos entonces de igual forma lo que es el lóbulo caudado y la división por lo que es la vena suprahepática izquierda, que divide a los lóbulos 2 y 3 de lo que sería el lóbulo 4. Y aquí vemos al segmento número 8 y al segmento número 7, como podemos ver en el esquema. Esta es otra tomografía de abdomen en corte axial en fase portal, donde podemos observar de igual forma un máximo realce del parénquima. Vemos al parénquima hepático homogéneo de bordes regulares. Este nivel está a nivel de lo que es la vena porta derecha y podemos observar al segmento 3, al segmento 4, al segmento 5 y al segmento 6. Y también visualizamos pues un realce en lo que sería el parénquima renal. Esta es otra magnificación de una tomografía en corte axial de abdomen en fase portal con ventana para tejidos blandos a nivel de lo que sería la vena esplénica, donde se puede observar la vena suprahepática derecha y que va a dividir pues los lóbulos 5 del lóbulo 6. Está a un nivel pues más mande. Ahí no está la suprahepática porque estás viendo segmentos inferiores. Lo que te quiere decir es que como si llegas a visualizar la vena esplénica, estás viendo todos son segmentos inferiores.
O sea, sí hay ahí como tal una división, pero como tal no correspondería a la... O sea, sí hay en tu esquema vasculatura venosa, pero no corresponde a la suprahepática, porque pues son superiores, o sea, son para ver o dividir segmentos superiores. Simplemente lo que te dice tu esquema es eso, que cuando tú visualices eh, la vena esplénica, estás viendo segmentos, todos Inferiores. corresponden a inferiores, ya sean posteriores, anteriores, medios o laterales. Ok. Entonces tenemos aquí al segmento 3, al segmento 4, al segmento 5 y al segmento 6, que corresponderían a los segmentos inferiores del hígado. Y tenemos estos dos estudios de tomografía en reconstrucción coronal, en ventana para tejidos blandos, en fase contrastada, donde podemos observar del lado izquierdo un hígado homogéneo, hipodenso, de bordes regulares, que presenta una prolongación distal de lo que sería su lóbulo hepático derecho en relación a la variante del lóbulo de Riel. Y en la imagen a su izquierda tenemos un hígado de bordes regulares, homogéneo, hipodenso, que presenta una prolongación de su lóbulo hepático izquierdo hacia el polo superior del vaso en relación a cola de castor. Este es un estudio de tomografía en reconstrucción coronal en fase simple, en ventana para tejidos blandos, donde podemos observar un parénquima hepático homogéneo de bordes regulares, hipodensos, asociado a lo que sería el líquido perihepático en el espacio de Morrison, de igual forma periesplénico, y podemos observar de igual forma líquido en lo que serían las correderas. Y aquí comentaría la parte de resonancia magnética. Bueno, buenas noches, doctores. Voy a apoyar a la doctora Velázquez con la parte de resonancia magnética. No sé si se escucha bien o se escucha entrecortado. Se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Ok. Bueno, para continuar, pues, pon la siguiente diapositiva, por favor. Las indicaciones principales de estudio de resonancia magnética son similares a lo que comentaba la doctora en cuanto al estudio del protocolo trifásico en el hígado, ¿no? Con tomografía, pero tiene sus ciertas pues diferencias, ¿no? En general, se habla de cuando queremos caracterizar de mejor manera enfermedades difusas del hígado, ya que con la variabilidad, o más bien con la gran gama de secuencias que tenemos, pues nos ayuda a caracterizar mejor, ¿no? Este tipo de hallazgos. O si se trata de lesiones focales. Asimismo, pues también nos sirve para evaluar la respuesta a tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, en pacientes oncológicos, o búsqueda o caracterización de metástasis de los mismos, ¿no? Incluso en pacientes cirróticos ya conocidos, pues también, ¿no? En un seguimiento y evaluación de posibles lesiones de carácter maligno incluso, ¿no? O lesiones que no se puedan caracterizar adecuadamente con una tomografía trifásica, ¿no? Y otra indicación en general que para este tipo de estudios, pues es una colangioresonancia con y sin contraste, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues también con el contraste, ¿no? Que ya hablaremos de ellos en unas diapositivas adelante. En cuanto, de lo anterior. Pues sí, en cuanto a las indicaciones quizá que se tienen que tener a consideración al paciente, pues es el ayuno igual, por el hecho de utilizar un contraste. En el caso de las secuencias, esto de la respiración normal puede llegar a variar. Hay secuencias que requieren un proceso de apnea y secuencias que como tal no tienden a ser tan, digamos, a presentar tantos artefactos por la misma. Ahorita las vamos a comentar. También podemos tener la ayuda, por así decirlo, del sensor de respiración, la antena, pues ahora sí que para estudiar la región que nos interesa.
Y bueno, la posición del paciente va a ser de cúbito supino, con los brazos al costado del cuerpo. En general, en lo que nos comentaba la literatura, pues es la posición del paciente que se ejemplifica en la imagen a la derecha, ¿vale? Realmente los parámetros técnicos como tal del estudio los vamos a ir comentando brevemente en las diapositivas siguientes. La que sigue, por favor. ¿Qué secuencias vamos a utilizar para el estudio de resonancia magnética del hígado? Estas cuatro, digamos, estos cuatro esquemas, estas cuatro imágenes, lo resumen básicamente de gran manera, ¿no? A grosso modo, secuencias en T1, secuencias en T2. Se puede llegar a utilizar secuencias en difusión y secuencias dinámicas o incluso post-contraste, ¿no? En general, esto puede variar y a las secuencias, pues, los planos y las secuencias pues, pueden depender ya sea del departamento de imagen de cada institución o cada centro, ¿no? Pero en general, el protocolo básico incluye estas secuencias. La que sigue, por favor. ¿Con qué secuencias debemos iniciar? Esto a veces varía de literatura a literatura, pero, por ejemplo, lo que nos comentan a veces es diversos autores se inclinan más a iniciar por secuencias dinámicas y posterior al uso del medio de contraste, iniciar secuencias en T2, ya que comentan que al final de cuentas estas secuencias en T2 no se van a ver tan influenciadas o tan afectadas por haber utilizado el medio de contraste, ¿no? Ya que estos, pues, obviamente se utilizan en secuencias ponderadas en T1. Sin embargo, también parte de la literatura comienza a hacer énfasis en que el protocolo, el orden a veces que se lee en los artículos, incluye las secuencias tanto en T1, secuencias en T2, después en T1, tanto fuera de fase y en fase, ahorita las vamos a ir comentando, y posteriormente las secuencias dinámicas, ¿no? Y secuencias especiales que podamos agregar. La siguiente, por favor. En general, vamos a empezar con los localizadores, ¿no? Nos hace énfasis la literatura en que el plano coronal únicamente nos puede servir para obtener todos los planos deseados, sin embargo, por lo regular, se llegan a utilizar o se llegan a obtener el plano axial, coronal y sagital. Estas imágenes normalmente pueden estar ponderadas en T1, aunque también existen secuencias especiales que nos pueden llegar a ser de utilidad para la adquisición de estas imágenes. Ahorita vamos a hacer mención de alguna de ellas, sin embargo, como tal, lo común es que se utilicen las secuencias ponderadas en T1 únicamente para la obtención o digamos, la obtención de los siguientes planos, ¿no? Las secuencias que nos van a servir de diagnóstico como tal. Estas secuencias estas secuencias de localizadores, como comento en el cuadro de abajo, en el cuadro verde, permítame, voy a utilizar anotaciones. A ver. ¿Puedes serme anfitrión, doctora, por favor? Ok, ándale. Sí. O sea, bueno, lo que quiero comentar con ese cuadro es que se pueden utilizar secuencias tanto en T1 o T2, que menciona la literatura también, o secuencias especiales, como es la que comenta abajo, la steady state, que es una secuencia, básicamente, los que están ejemplificadas con las siglas BSSFP, son secuencias especiales que son poco influenciadas con el movimiento, sirven para estudios dinámicos, en el caso pues, del paciente, a veces con la respiración o los movimientos peristálticos. Esto ayuda a que sea menos influenciado por dichos artefactos, ¿no? Sin embargo, pues vamos a tener la idea general que los localizadores muchas veces se toman con T1, ¿no? Y bueno, en general, los localizadores axial y sagital nos pueden servir para caracterizar hallazgos incidentales como lesiones a nivel de lo que es la columna vertebral, que es lo que comenta el tema de la derecha. La siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces, en cuanto al protocolo básico, las primeras secuencias que podemos tener en cuenta es las secuencias ponderadas en T2, en plano axial y coronal. Estas secuencias se pueden obtener con secuencias rápidas, que son las secuencias HASTE o secuencias HASTE, que son siglas
que hacen referencia a, bueno, en inglés son secuencias de Fourier Acquisition, Single Shot Turbo Spin Echo, ¿no? Que básicamente lo que quieren decir son secuencias rápidas que nos van a ayudar a delimitar, como vemos en la resonancia magnética que tenemos el lado izquierdo en plano coronal, que es donde está se dibujó en la pantalla. Básicamente, pues la anatomía como tal, y si estamos abarcando bien la región de, digamos, de interés, ¿no? De estudio. En este caso, pues la imagen de abajo es el plano coronal de una resonancia magnética ponderada entre dos Hastings, en un paciente sin ninguna alteración aparente. En este caso, del lado derecho, podemos observar las secuencias tanto en el lado inferior. Es un plano axial de una resonancia magnética de igual manera ponderada en T2 Hastings, como parte del protocolo básico en estas secuencias. El paciente no tenía alteraciones aparentes, ¿no? Y pues la última imagen, la superior derecha, podemos observar igual el plano axial de una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación, ¿no? Esta es la apariencia que tenemos del y de las estructuras aledañas en cuanto a su comportamiento normal. Vemos cómo la intensidad de señal en esta secuencia con respecto a lo que es la intensidad de señal del vaso es ligeramente inferior. Sin embargo, pues, se puede hablar de una intensidad de señal intermedia, ¿no? Del hígado sano. La siguiente, por favor. Parte del protocolo, pues también son las secuencias en T1, en plano axial, tanto en fase como fuera de fase. Estas secuencias son secuencias especiales que se van a ampliar, sobre todo si vamos a sospechar de patologías que tengan o en su interior como tal lípidos, ¿no? Porque estas secuencias lo que nos va a ayudar, a lo que nos va a decir al final de cuentas es que si vamos a ver el contenido graso a nivel intracelular, para entender un poco como tal la adquisición y lo que está detrás de esta imagen es meterse un poco como tal la física de lo que es la resonancia magnética. Sin embargo, básicamente a lo que nos quiere decir el nombre, fuera de fase y en fase, la secuencia que está en fase es un T1 normal, por así decirlo, una secuencia con tiempo de eco y tiempo de repetición cortos. Sin embargo, cuando hablamos de un T1 fuera de fase, que es la del lado derecho, esto hace referencia, si recordamos un poco, a la orientación que tienen los átomos de hidrógeno, que son los que estudiamos principalmente en resonancia magnética, en un determinado momento, en un determinado tiempo, con respecto a otros átomos de hidrógeno de un mismo voxel, por así decirlo, para no hacernos tantas bolas. Llegan momentos en esta toma de secuencias que se van a encontrar los átomos, digamos, de hidrógeno que están dentro de tejido agua y dentro del tejido graso se van a ver en sentidos opuestos, 180 grados en sentido opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que este efecto más bien se va a traducir en el equipo como una digamos, cancelación de la señal, básicamente, ¿no? Y esto dónde va a ser más sensible, dónde lo vamos a detectar, justamente en los voxeles que tengan interfaz agua-grasa, ¿no? Tanto en lesiones intrahepáticas o como las vísceras las vísceras intraabdominales con el peritoneo, etcétera, ¿no? Entonces, van a ser en determinados momentos, justo cuando estén totalmente opuestos, por eso se llama fuera de fase, están desfasados unos con respecto a otros, y los voxeles que contengan estos elementos al momento detectado totalmente opuestos se van a ver con una ausencia de señal y se van a ver un aspecto que dice la literatura en tinta china, principalmente pues las interfaces que vemos, ¿no? De los órganos viscerales con el peritoneo. Y esto también nos va a ayudar mucho pues en lesiones que contengan grasa intracelular o principalmente pues para diagnosticar esteatosis hepática, es una de las secuencias, entre otras, que nos puede ayudar, o lesiones que contengan grasa, ¿no? Sobre todo si vemos lesiones focales que pueden llegar a ser incluso cetosis focal, pero que presenten cierta duda al momento de pues, decir un diagnóstico, ¿no?
Entonces tenemos los dos ejemplos acá al lado. El del lado izquierdo, pues es un T1 normal, y del lado derecho, pues es un T1 en fuera de fase. Y vemos las características que les comentaba, ¿no? Cómo se hace esta delimitación de las interfaces un poquito más evidente y de una ausencia de señal, básicamente, ¿no? La siguiente, por favor. Este simplemente es el esquema. Lo que les comentaba, esto hace referencia a lo que contiene el voxel en porcentajes, digamos, ¿no? Tanto de agua como grasa, y cuando se encuentra, digamos, el 50% y el 50% en el voxel que tenga este contenido y que están al momento de tomar la secuencia fuera de fase, se va a ver totalmente oscuro, ¿no? Con una ausencia de señal en los voxeles que tengan esta cantidad, ¿no? de tejido agua-grasa. Esto puede variar con respecto a lo que es el contenido, como vemos en los cuadros de al lado, hay 75, 25, etcétera, ¿no? Pero básicamente 50-50 nos hace referencia a que si lo tomamos en fuera de fase, se va a ver oscuro, ¿no? Se va a ver con una ausencia de señal. Y así nos va a dar la característica imagen en tinta china, ¿no? La siguiente, por favor. Las secuencias de difusión, pues como en otro tipo de estudios, estas nos van a ayudar a caracterizar lesiones focales, incluso difusas también, pero principalmente hallazgos que podamos tener, sobre todo si sospechamos de algún tipo de neoplasia, etcétera, ¿no? Básicamente se obtiene la secuencia de difusión y su mapa ADC, ¿no? Y los ejemplos que tenemos aquí, pues son las dos. El lado izquierdo hace referencia a la secuencia en difusión. Es una resonancia magnética, pues en plano axial, en una secuencia en difusión, sin alteraciones aparentes. Vemos como del lado derecho, pues con su respectivo mapa ADC. La siguiente, por favor. Para empezar a hablar de lo que es las secuencias dinámicas, hay que hablar un poco de los contrastes que utilizamos en las secuencias de resonancia, ¿no? Se dividen básicamente en extracelulares y también los hepatoespecíficos, que estos se dividen a su vez en contrastes captados por lo que son las células de Kupfer en el hígado y captados por el hepatocito y excretados por la bilia, ¿no? Básicamente, así a grosso modo, tenemos esas divisiones, ¿no? Obviamente los extracelulares, como hemos visto en clases anteriores, pues están en relación a los quelatos de gadolinio. Estos principalmente, ya como nombre comercial, por así decirlo, es el más común y que tenemos en nuestro medio, es el Gadovist. Este está hecho pues a base de Gadobutrol. Más adelante vemos una pequeña lista de los mismos. ¿Y cómo van a funcionar estos? Pues al final de cuentas, estos, ahorita lo explico en una previa, siguiente, perdón, van a cortar como tal el tiempo de relajación y tiempo de, no, regresa, por favor. Y, perdón, el tiempo de T1 y T2, ¿no? El tiempo de relajación transversa y longitudinal, que al final de cuentas esto se va a acentuar más en la T1, o sea, en la relajación longitudinal. Van a cortar los tiempos de relajación longitudinal. Por eso, los efectos de estos contrastes se van a ver en secuencias T1, ¿vale? Y si se llegan a utilizar en secuencias T2, incluso a veces no van a ser, o sea, básicamente no van a ser diagnósticos, ¿no? Pero bueno, eso dependerá también de las cuestiones de las secuencias, ¿no? Al final de cuentas, a grosso modo, estos contrastes se utilizan en T1, ¿no? Y pues esto se va a traducir en imágenes hiperintensas, ¿no? Un realce. Eso quiere decir el realce, ¿no? Las células captadas los contrastes captados por células de Kupfer van a estar a base de sustancias súper paramagnéticas que van a cortar el tiempo de relajación en T2. Por consiguiente, esto se va a llegar a ver hipointenso. Esta es la diferencia con estos contrastes. No es muy común, de hecho, parte de la literatura comenta que no está quizá tan al alcance en cuanto al medio, incluso comentaba la literatura que no se comercializan más. Sin embargo, lo que sí, bueno, tiene sus ciertas utilidades, ¿no? Que comentaré un poquito más adelante. Y los captados por el hepatocito y excretados por la vía biliar, estos van a ser sustancias paramagnéticas que van a cortar igual el tiempo de T1. Son similares a lo que gadolinio, por ejemplo. De hecho, pues algunos están basados en gadolinio, que es una de sus divisiones, y otros en manganeso, ¿no? Pero
la característica que tienen estos contrastes es que van a tener una segunda, digamos, un segundo momento, por así decirlo, en cuanto a su metabolismo por el hepatocito. Y esto le va a dar una característica especial que veremos en las secuencias más adelante. Lo siguiente, por favor. Ok. En cuanto al el uso, digamos, el método, mecanismo de acción del gadolinio, pues entra en la vía sanguínea del hígado, principalmente pues arteria hepática y porta, y este se va a situar en el espacio intersticial extracelular, por eso son contrastes extracelulares. Va a actuar, va a interactuar con los protones cercanos y los va a relajar o va a disminuir, a cortar el tiempo de relajación. Como tal, este contraste va a tener un efecto, ya se me fue la palabra, pero una sola molécula de gadolina puede interactuar con múltiples moléculas de hidrógeno. Esto se refleja clínicamente pues, en el uso de poco material de contraste para sus efectos que sean importantes, a final de cuentas. Y bueno, únicamente como tal, los esquemas de lado simplemente son esquemas que representan la línea verde de los esquemas de la tabla de la izquierda. Son dos gráficas, una representa la intensidad y otra el tiempo, y T1 y grasa y agua, ¿no? Respectivamente. Y vemos cómo se acorta como tal los efectos principales van a ser a nivel de lo que es T1 acortando el tiempo. Eso quiere decir que si tomamos secuencias, perdón, que la curva, digamos, se va, digamos, ¿cómo lo explico? Bueno, se va a pronunciar más, por así decirlo, para cortar el tiempo, no afectando tanto a la relajación en lo que tal en T2. En estas secuencias, lo importante, más que nada, para no, digamos, no entrar en confusión, al acortar el tiempo en T1, pues los efectos de T1 en las secuencias tomadas con tiempos de eco corto y tiempos de repetición cortos se van a acentuar. Entonces, lo que tenga material de contraste en ese momento se va a ver hiperintenso, ¿vale? Es básicamente lo que quería comentar con esa gráfica. La siguiente, por favor. ¿Y cómo actúan los contrastes hepatoespecíficos? Ok, los del óxido, los que están en relación con óxido de hierro superparamagnético, que son los que les había comentado previamente, van a estar en relación, o el más conocido de ellos son los femuróxidos, ¿no? Estos, como comentaba, no, son los únicos que están aprobados en Estados Unidos. Sin embargo, les comento, cierta literatura pues ya no hace tanto énfasis en su uso. La dosis que se manejaba era hasta 0.5 miligramos por kilo o 0.0 mililitros por kilo, y eso se va a diluir en una solución de 100 mililitros. Normalmente se utilizaba solución glucosada al 5% y se da en una infusión. Esto es muy importante porque estos medios de contraste no nos van a permitir como tal tan fácilmente, de hecho no se utilizan para esas secuencias, un dinamismo, ¿no? Como a diferencia de los otros. Simplemente se toma la imagen entre 1 y 4 horas después, porque es el momento con mayor realce, pero más bien, en este caso vamos a hablar de hipointensidad con mayor captación, que se refleja en una disminución importante de lo que es el hígado, ¿no? La intensidad del señal del hígado. Y este efecto va a durar hasta 14 días, se va a eliminar hasta en 28 días, ¿no? Al final de cuentas, estos contrastes sí tienen cierta ventaja diagnóstica, pero lo importante es que tienen efectos secundarios muy característicos que por lo regular a veces no los hacen tan necesarios en el diagnóstico de lesiones, ¿no? De hecho, aquí en el medio no se utilizan. Pero bueno, ¿cómo actúan? Son fagocitadas las moléculas de óxido de hierro superparamagnético por los macrófagos, acortan el tiempo de relajación en T2 y T2 cogradiente, depende de qué secuencia se utilice, y esto se va a reflejar en tejidos hipointensos en estas secuencias, ¿no? Básicamente ese es el efecto que tiene. Y bueno, su uso y su justificación es que los tumores hepáticos no contienen células de Kupffer y por lo tanto no van a tener estos efectos. Eso quiere decir que van a continuarse viendo, digamos, de una intensidad de señal intermedia o incluso
de mayor intensidad que pues el resto del parénquima hepático, que se va digamos, a disminuir o suprimir la intensidad de señal cuando capten este medio de contraste. Es como a la inversa, ¿no? Por así decirlo. Ok. Normalmente se pueden utilizar secuencias dinámicas asociadas a gadolinio y con este medio de contraste. Ya veremos un ejemplo más adelante. Okay. Y bueno, los hepatobiliares, que son los que más comunes y que tenemos aquí en nuestro medio, pues bueno, digamos que el hepatobiliar, digamos, el prototipo es el manganofibir trisodium, pero normalmente en nuestro medio utilizamos, y de hecho muchos de los artículos ya hacen mención más que nada al ácido galactético, que es el pues, más común de esta familia, ¿no? La dosis de este medio de contraste es de 0.1 mililitro por kilo. La velocidad, digamos, promedio es de 2 mililitros por segundo y se tiene que, digamos, asociar posteriormente a 20 mililitros, perdón, de solución salina, ¿no? Normalmente la excreción de este medio de contraste inicia a los 5 minutos aproximadamente. Es por eso que las secuencias se van a empezar a tomar en tiempos ya muy prolongados, hasta 15, 20 minutos. Y bueno, en cuanto al manganofibir, pues los efectos secundarios que se hacía mención previamente, pues son náuseas, rash, puede haber alteraciones de la presión arterial, etcétera, ¿no? Y aunque como el gadolinio, aunque se pensaba que no eran nefrotóxicos, en dosis un poco más elevadas, pueden llegar a serlo, ¿no? Entonces sí, no son inocuos como tal, sobre todo en pacientes nefrópatas. Estos, ¿qué va a pasar? Bueno, en cuanto a los basados en manganeso, con la captación por hepatocitos por receptores de vitamina B6. Y bueno, en altas concentraciones dentro de la célula van a acortar el tiempo de irradiación T1 y T2, pero los efectos como tal se van a ver más reflejados más en secuencias ponderadas en T1. Y en cuanto a los que son, bueno, en base al ácido galactético, pues este va a tener, el hepatocito va a tener un receptor para un radical lipofílico extracelular que va a captar el medio de contraste, digamos, va a ingresar a la célula, como comentado previamente, pero se va a excretar hacia la vía biliar por otro de membrana, que es el que tenemos acá abajo, transportador de membrana celular, proteína anión orgánico, ¿no? Perdón, este es el transportador hacia la vía biliar y, perdón, este es el transportador que lo va a ingresar, ¿no? Básicamente para saber en cuanto, pues, su mecanismo de acción. La siguiente, por favor. Y bueno, las secuencias que vamos a obtener normalmente pueden ser secuencias en 2 dimensiones o también secuencias en 3 dimensiones que se obtienen secuencias ecogradiente. Tienen ciertas diferencias, tienen ciertas ventajas y desventajas. Las ecogradiente básicamente lo que hacen es acortar el tiempo de adquisición, sin embargo son más susceptibles a los efectos, a los artefactos, ¿no? En cuanto a la resonancia magnética. Las secuencias ponderadas en T2 pues tienden a tardar un poco más, pero son menos susceptibles a lo mismo. Además que las ecogradiente pues son más susceptibles a artefactos de movimiento, son más sensibles a esto, como el artefacto respiratorio. Las que tenemos en esta imagen, pues bueno, son 4 imágenes de resonancia magnética en secuencias dinámicas, ponderadas en T1 con supresión grasa. En cuanto a la superior izquierda, la primera imagen, pues vemos que es la secuencia T1 sin medio de contraste. De igual manera, pues esta secuencia nos va a ayudar a valorar lo que es la anatomía normal del hígado y de las estructuras abdominales valoradas, así como si hay una buena calidad de la imagen, si estamos valorando todo lo que queremos valorar realmente, principalmente, ¿no? Y algún hallazgo incidental. La segunda imagen, lo que tenemos de este lado, pues es una fase arterial. Realmente igual como en la trifásica, se habla de una arterial temprana, que es aproximadamente a los 18 segundos, depende de la literatura, y esta pues básicamente nos ayuda a caracterizar lesiones, a caracterizar anatomía vascular o si existe alguna lesión vascular asociada, o una arterial tardía de 25 a 30 segundos. Principalmente en esta secuencia, pues nos ayuda a valorar lesiones hipervasculares, ¿no?
En esta secuencia, para tener un criterio de calidad, vamos a ver realce de la arteria hepática y se puede llegar a ver, perdón, medio de contraste en lo que son la vena porta. Sin embargo, lo que no debemos llegar a ver en esta secuencia de ninguna manera es medio de contraste en los vasos hepáticos, ¿no? En las venas hepáticas como tal. Esto ya nos hablaría de una mala secuencia, de una mala técnica. En la fase, esta es pues la segunda imagen, corresponde a una fase arterial de un estudio dinámico, como comentábamos previamente, sin alteraciones aparentes, porque igual podemos, como parte de la caracterización de una fase arterial, ver la ecotextura heterogénea del vaso, ¿no? Que nos puede orientar. Vemos cómo hay un mayor realce de las estructuras vasculares, como la aorta abdominal, sin llegar a ver como tal un realce del parénquima. En la del extremo derecho, esta es una fase portal que es aproximadamente de los 60 a 70 segundos y se habla de una fase de mayor realce parenquimatoso y tanto del parénquima como de los vasos portales, ¿no? Es donde más brillantes se van a ver estas dos estructuras. Podemos aquí ver o valorar lesiones que son hipovasculares, por así decirlo, y obviamente, pues, en general, cualquier tipo de lesión y su comportamiento en esta secuencia, ¿no? Y posteriormente hablamos de la fase de equilibrio, que en promedios puede llegar a tomar entre 3 a 5 minutos y nos habla de contraste en el espacio extracelular, ¿no? La imagen tiende a ser más homogénea, el parénquima tiende a ser más homogéneo, el realce, por así decirlo, y podemos valorar aquí, entre otras cosas, lesiones hematosas o que condicionen edema, fibrosis también, que en esta secuencia es donde tienden a realzar, y pues obviamente también lesiones neoplásicas, ¿no? Esto es en general a secuencias, digamos, con gadolinio, ¿no? Con medio de contraste extracelular. La siguiente, por favor. Ahora, cuando utilizamos medios de contraste específicos, las secuencias tienden a ser similares, los tiempos de adquisición, pero tienen ciertas diferencias. En cuanto a la fase arterial y portal, pues básicamente los tiempos son similares. La diferencia radica en que los realces que vamos a ver acá van a ser menos robustos, mencionaba la literatura, a diferencia de los contrastes extracelulares. Eh, por, básicamente por la menor cantidad que se utiliza y por la introducción temprana del contraste en los hepatocitos. Esos son los dos efectos que van a condicionar que el realce no se vea tan, menciona la literatura, robusto, ¿no? Bueno, la fase de equilibrio como tal en esta secuencia es, digamos, la literatura tiende a comentar que está un poco mal empleada, ya que no hay un equilibrio como tal entre los espacios por el mismo mecanismo de acción que tiene estos medios de contraste que al final se van a excretar por el hepatocito, pero pues se puede definir o llamar mejor como una dinámica tardía, o también puede tener el nombre de posdinámica temprana, ¿no? Esto nada más es como comentario. Y bueno, en este caso hay contraste en el espacio vascular, en el espacio intersticial, y también tiende a llegar dentro del hepatocito, ¿no? Sin embargo, la fase hepatobiliar, que normalmente se habla de a partir de 10 minutos, en pacientes sanos, ya se habla de una excreción a través de lo que es los hepatocitos y incluso si dependiendo lo que queramos estudiar, el estudio que se le vaya a realizar al paciente, pues se pueden tomar secuencias hasta 20 minutos para poder ver el contraste en la vía biliar y también caracterizar la misma, ¿no? Esto es la diferencia como tal. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un ejemplo de una resonancia magnética, pues en una secuencia hepatobiliar con uso de medio de contraste hepatoespecífico. Vemos que si tomamos en cuenta el realce que vimos en las anteriores, después de la fase de equilibrio tiende a tener una señal de intensidad inicial intermedia, pero en esta secuencia, al tener un segundo metabolismo por el hepatocito, hay un realce homogéneo del parénquima sano, de las lesiones que pueden contener hepatocitos funcionales, no así de las lesiones que pues obviamente no contengan hepatocitos, como lesiones cancerígenas, ¿no? Metástasis, por ejemplo. En el caso de esta imagen, pues un paciente sano, ¿no? Sin ninguna alteración. Es una resonancia potente 1, una secuencia hepatobiliar, como comentamos, y vemos que llama la atención la imagen tubular hiperintensa en relación al contenido de contraste en la vía biliar. Esta es una característica también de la misma secuencia. Vemos cómo se empieza a excretar por la vía biliar, por el propio mecanismo de acción, ¿no? La siguiente, por favor.
Ok, y bueno, estos son ejemplos del uso de contraste superparamagnético con gadolinio, que es lo que les comentaba. En cuanto a la del lado izquierdo, es una imagen de resonancia magnética ponderada en T1 que se tomó posterior a la administración de contraste superparamagnético, lo que condicionaba, bueno, está en plan axial y está magnificada hacia hígado, ¿no? Lo que condicionaba como tal la apariencia hipointensa en general del parénquima sano. Y bueno, la aplicación del medio de contraste extracelular, gadolinio, vemos como hay un realce como tal de una lesión ubicada en el segmento 7, ¿no? Esto pues en relación a un paciente que pues se sospechaba de una lesión neoplásica a este nivel, ¿no? Lado derecho, vemos, es una imagen, son unas secuencias de imágenes de resonancia magnética. La primera pues está ponderada en T1, es sin medio de contraste. Se puede llegar a ver en esta magnificación en lo que es en el segmento hepático 7, de igual manera, aparentemente una lesión mal definida, ¿no? Está isointensa al parénquima. Restante, dale clic, por favor. Se puede llegar a administrar el contraste superparamagnético para que veamos cómo hay una caída de la señal en general, de manera difusa del parénquima, un poco más acentuada en esa lesión. Sin embargo, en la tercera imagen, por favor, hay un realce moderado de lo que es esta lesión, pero esta secuencia está tomada en la fase portal. Eso quiere decir, o sea, no, el realce como tal se dio en esta fase, por eso nada más coloqué esta fase, y que posterior al lavado, que es la siguiente fase, por favor, dale clic, el parénquima y la lesión tienden a ser homogéneos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la lesión tiene patocitos funcionales que captaron contraste superparamagnético, realzó en una fase venosa, pero también tiene patocitos sanos que están condicionando que al final de las secuencias dinámicas veamos que tienda a ser más homogéneo, ¿no? Esto habla más de una lesión benigna, ¿no? En general. La siguiente, por favor. Y bueno, ya el último ejemplo, pues básicamente no son patológicas, es un estudio normal, son secuencias dinámicas, magnificaciones de resonancias magnéticas de hígado en plano axial, que nos habla de las distintas apariencias en el tiempo que pueden tener con los contrastes hepatoespecíficos. Vemos como a los 5 minutos, que es la imagen número 2, vemos que hay un realce moderado, difuso del parénquima. Sin embargo, a los 10 minutos vemos que el realce tiende a ir a la alza, tiende a ser más evidente, más ávido. Y bueno, ya a la larga, en los 15 minutos, incluso el realce llega a ser en su máximo nivel, pero ya se empieza a observar desde los 10 minutos la excreción del contraste en la vía biliar, que es más evidente pues a los 15 minutos, que es lo que les comentaba. Entonces, el realce en esta fase es más, a los 15 minutos, por así decirlo, es más evidente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para resumir un poco, y no voy a obviamente leer toda la tabla, aquí están las características, digamos, los parámetros técnicos, los tiempos, la angulación, etcétera, ¿no? Y la matriz, los FOB, etcétera. Sin embargo, vamos a comenzar entonces la secuencia con los localizadores en los 3 planos, como se observa y señala la primera fecha. ¿Vale? En este caso, lo que propone la literatura pues son secuencias single shot, fast spin echo, que son ponderadas en T2, ¿no? La siguiente, clic, por favor. ¿Sí le puedes dar clic? Ok, bueno, la siguiente... sí, dale clic todo, ¿no? Secuencias que nos van a ayudar, secuencias ponderadas en T2, que tanto en planos coronales, axiales y sagitales, ¿no? Dependiendo. Vamos a ver también las secuencias fuera de fase, en fase, y posteriormente pues vamos a hablar de las secuencias dinámicas, ¿no? En este caso propone un T1 ecogradiente, tanto antes del contraste como la fase arteriovenosa, y pues también la fase de eliminación. Ok. La siguiente diapositiva, por favor.
Y bueno, si utilizamos obviamente contraste patoespecífico, pues vamos a realizar lo que es una fase foveolar, ¿no? En tanto en plano axial como en coronal. Es el protocolo que propone en general la literatura consultada. La siguiente, por favor. No vamos a comentar todo, simplemente las diferencias en cada uno de los agentes de contraste, los medios de contraste extracelular, hepatobiliar y los del sistema retículo endotelial, ¿no? Por lo que ya vimos las diferentes características por imagen, los que vamos a reflejar en los estudios dinámicos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una pequeña lista de los nombres de los medios de contraste pues, más comunes que se utilizan. Acá abajo hago referencia a, existen otros tipos de medios de contraste que pueden ser combinados o pueden ser, hacen referencia a los que se mantienen más tiempo en el compartimento vascular, que son los que son estas siglas en inglés, Blood Pool Agent. Básicamente hacen referencia a estos contrastes, como el gadofosbezet, perdón, trisodum, tiene este efecto, tiende a tener un efecto vascular mucho más retrasado, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar tanto en estos detalles. Y los combinados, pues básicamente tienen características de todos los comentados previamente, tanto extracelular, hepatoespecífico, y los que se mantienen más tiempo en la vía vascular, ¿no? Por así decirlo. Y creo que por mi parte, pues es la última diapositiva. Nada más para comentar y, digamos, complementar en cuanto a la exposición en general. También es importante mencionar que existen variantes anatómicas en cuanto a la genesia de algunas partes del hígado. En general pueden ser tanto lóbulos izquierdo y derecho como segmentos, siendo los más llamativos 4 y 8, incluso 5 también mencionaba la literatura. Y bueno, también existen variantes anatómicas vasculares a nivel de las venas hepáticas. Es importante comentarlas ya que ciertos procedimientos quirúrgicos van a, perdón, voy a bueno, voy a terminar el comentario y ahorita leo la pregunta que nos comentó la doctora. Rápidamente, esto es importante ya que también van a compartir a veces troncos comunes con las subrepáticas, mayormente la media con la derecha, haciendo un tronco común hasta un 60%. Y bueno, principalmente también, bueno, también la vena porta tiende a tener estas variantes anatómicas, puede trifurcarse incluso, es un hallazgo que podemos ver. Y en cuanto a la genesia, pues básicamente el diagnóstico obviamente se tiene que descartar antecedentes quirúrgicos y los va a dar con más certeza un estudio contrastado, ¿no? Para valorar la genesia también del vaso hepático que irriga esa porción que no está, ¿no? En el parénquima hepático. Y bueno, también se habla, alguna literatura hace referencia a lo que es la tercera irrigación del hígado. Esto es importante ya que puede simular, son afluencias venosas que van y se dirigen hacia el hígado, que pueden simular lesiones, ¿no? Lesiones focales, pero pues hay que tenerlas en cuenta. Obviamente se necesitan pues estudios contrastados para valorar la arquitectura vascular y descartar estas lesiones, ¿no? Tienen ciertas características, pero bueno, es todo como comentario. Si quieres, deja de grabar, Ivoncito, por favor.